Gracias, Dania. Es una tarde complicada y llena de noticias, ¿no? Así es, una tarde complicada, llena de noticias y con Venezuela en primera página. Yo comenzaría preguntándole, doctor Arria, ¿carece de validez, como decía Tarek William Saad, lo que la fiscal Luisa Ortega pueda decir en este momento? Todo lo contrario. Lo que no tiene ninguna validez es la que ha emitido él. Fíjate que él habla siempre, no habla de la exfiscal, él correctamente habla de la fiscal, porque la fiscal sigue siendo legítimamente la única que representa al Ministerio Público, porque fue designada por la Asamblea Nacional. No, por lo contrario, la fiscal es hoy, Dania, el más formidable instrumento para develar el nivel de corrupción del régimen. Que este personaje diga que por qué no lo hizo antes ante el sistema de justicia venezolano, donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano está procesado por 2 asesinatos, te imaginarás que no hay un sistema judicial apropiado en el país. ¿Cuán importante es el dossier del que habla la fiscal Ortega? Es decir, tengo fotocopias certificadas, tengo pruebas de traspasos de dinero, tengo nombres de compañías. La fiscal sale de Venezuela. No sabemos exactamente en qué condiciones. Lo que sí estamos seguros es de que estas pruebas las fue sacando con anterioridad. Tenemos que recordar que ella fue a Brasil cuando se inició el escándalo de la operación Lava Jato, Lavacarros en Brasil. Ella viajó a Brasil a entrevistarse con las autoridades, con sus colegas en el Brasil. O sea, ella venía recabando información a lo largo de ese tiempo. Yo no he visto la documentación, pero no te olvides que ella puede seguir, ella puede perfectamente acusar, o por lo menos denunciar, porque el mundo la reconoce como la fiscal general, igual que el mundo reconoce a la Asamblea Nacional y no reconoce a la Asamblea Fraudulenta Constituyente. O sea, ella tiene un poder, yo creo que es un formidable, la más formidable figura política en Venezuela desde hace muchos años, y ahora es la fiscal, porque tiene la documentación y está ejerciendo con la autoridad que le da a su cargo. Eso tiene un nivel de representatividad y de contundencia como no tenía ningún político. Yo creo que ella ha sido la más estructurada, la más contundente para desmontar a esta narcotiranía militarizada que es el de Venezuela. Yo coincido, doctor Arria, en que esta descripción que usted acaba de dar, la más formidable figura política en Venezuela. Es así por lo importante de su testimonio. Ahora, ¿qué decirle a la gente que la escucha y de repente dice, bueno, pero no podemos olvidar que ella formó parte del gobierno de Chávez? No podemos pasar por alto que ella también tiene cuentas pendientes. Eso es verdad. Debo decirte que yo mismo soy una víctima de ella, porque ella hizo firmar una orden de arresto a mí y a otros compañeros venezolanos de delitos totalmente inexistentes. Pero eso es muy pequeño, cuando lo que está en juego es nada menos que toda Venezuela. Y yo creo que nosotros tenemos que ajustarnos a una realidad. Ella es, te repito, el instrumento, el personaje más formidable y contundente que tenemos para acusar, denunciar a esta tiranía narcomilitarizada. Ella tiene, sin la menor duda, esta es una mujer muy inteligente, lo ha demostrado, que tiene que tener mucho tiempo recabando información y documentándose. Por ejemplo, denunciar al Pablo Escobar venezolano, como lo llamaron en el Congreso de los Estados Unidos a Cabello, por ejemplo. Denunciar la compañía con sus primos. Denunciar a la familia, al mismo Maduro y familia. ¿Qué otras cosas tiene ella sobre los CLAP? Evidentemente ella tiene más documentación que lo que tiene cualquier dirigente de la oposición venezolana. Yo repito, por distintas circunstancias, evidentemente ella tiene un pasado por el cual tendrá ella misma que dar cuenta. Yo estoy pensando en el presente y en el futuro. Ella es, vuelvo a repetirte, es la persona más importante que tenemos hoy en día en la defensa para el rescate de la libertad venezolana. Ahora, doctor Arria, ¿qué viene ahora? Es decir, la fiscal decía en la mañana de hoy, por ejemplo, que iba a pasar pruebas a México para que se investigara una compañía que presuntamente pertenecía al propio Nicolás Maduro.
que pidió ayuda, además en este foro de procuradores y fiscales, para que las investigaciones a nivel internacional comenzaran, y además se ofreció para ayudar a esto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué cree usted? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Bueno, imagínate el apoyo que ella recibió ahora en la reunión que tú mencionabas de Mercosur, de los fiscales y procuradores. México ha tomado un rol muy importante en el proceso de apoyo a nuestra libertad. Yo creo que este es el momento donde el régimen nunca ha estado más acorralado internacionalmente, nacionalmente, por los niveles de corrupción, por el tema del narcotráfico. Yo, claro, no quiero adelantarme a las preguntas tuyas sobre el vicepresidente Pence, pero aquí viene un proceso que se ve que hay una ruta que está trazada y que podemos comentar. Pero lo que viene en la parte de América Latina, la participación del gobierno de México, no hay la menor duda, será muy importante. Y aquí Maduro, que hoy en día carga con el tema de tener 2 sobrinos, un hijo adoptivo, presos y procesados por el narcotráfico, ahora estaría procesado eventualmente por algo aún complicado como es el de las CLAP. Maduro incluso ya podría ser denunciado por la fiscal, de acuerdo con la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada, que dice, creo que el artículo 2, que los grupos estructurados de 3 o más que cometen delitos internacionales, como es el caso de Maduro y compañía, pueden ser denunciados por un solo Estado que lo haga. O sea, aquí estamos ante un camino muy importante. Igual la OEA ahora, Dania, se está armando con el tema de los delitos de lesa humanidad, en el cual cuando se termine el proceso de acumular información, que ya la tienen, puede presentar ante la Corte Penal Internacional un solo país. No requiere la aprobación de sino un solo país. O sea, está puesta en marcha una maquinaria internacional, que a mí lo que me preocupa es que los grupos nacionales dirigentes no tomen ventaja de eso. Nunca hemos tenido un apoyo mayor internacional, ni nunca más eventos funcionando en función de acelerar lo que para mí sería el rescate de la libertad. Pero eso requiere que la dirigencia nacional esté en sincronía con lo que está ocurriendo en el mundo, porque a veces veo, por ejemplo, que el mundo dice, ¿cómo van a ser primarias en medio de esta crisis, esta situación trágica de Venezuela? Y eso desdice de si somos o no somos una dictadura. Varias cosas de lo que está diciendo. Primero, no quiero dejar que se me escape algo. Es decir, Maduro dice ayer que va a solicitar un código rojo a Interpol en relación a la fiscal Ortega Díaz y a su esposo. Cuando uno escucha hoy a la fiscal señalando los actos de corrupción en los que presuntamente pudiera estar Maduro, le pregunto, ¿no será que puede terminar con un código rojo Nicolás Maduro en lugar de Luis Ortega? Yo casi adiviné tus palabras. Justamente, la Interpol no persigue por causas políticas. Yo hoy publiqué la página de Interpol, donde aparece Luisa Guardia 0, el marido 0. O sea, ellos tienen ya años a Interpol que no obedece ninguna instrucción de un régimen de esta naturaleza. No lo han hecho. Y como es la vida, al final el que puede acabar con una rojísima luz es Maduro y su familia, igual que Cabello y otros. Es al revés la cosa. Ahora, usted habla de una ruta trazada. Veíamos hace unos minutos al vicepresidente de los Estados Unidos, a Mike Pence, en la iglesia de la Guadalupe, en el Doral, en un conversatorio con la comunidad venezolana. Le acompañaba Marco Rubio, Díaz Balar, Ileana Ros-Lehtinen también estaba allí. Y venimos de una gira del vicepresidente de los Estados Unidos por países de la región, donde básicamente el tema reiterativo en cada uno de estos países fue Venezuela. La multiplicidad de opciones planteadas, la insistencia, que fue lo que escuchamos hoy, de Venezuela no está sola y Estados Unidos no va a descansar hasta que retorne a la democracia. En paralelo vemos todo esto que ha comenzado a ocurrir como en cascada. Le pregunto, doctor Arria, usted ha sido diplomático, ¿hay una ruta trazada? Es decir, ¿no es esto, no son acciones individuales? ¿Hay una estrategia en conjunto? Fíjate, Dania,
yo nunca he visto a una administración norteamericana pronunciarse de manera tan concreta, severa y contundente sobre la tragedia venezolana. Si nos vamos un poquito más atrás, el director de la CIA, el excongresante Pompeyo, dijo que en Venezuela habían grupos terroristas, narcotraficantes, cárteles, etc. ¿Qué sucede luego? Le ponen sanciones nada menos que al vicepresidente de Venezuela y lo llaman uno de los más importantes narcotraficantes de la región. Y lo anuncia el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, no cualquier otra persona. Luego viene el secretario de Estado Tillerson, dice algo parecido, remata nada menos el presidente de los Estados Unidos, que cuando lo dice no lo dijo en un campo de golf, lo dijo saliendo de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, donde dijo, Venezuela está en nuestra mente, en nuestra preocupación, y no descartamos ninguna opción, incluso la militar, porque en Venezuela la gente muere y sufre. Oír hoy al vicepresidente de los Estados Unidos, que no solo fue a esa iglesia con los venezolanos, que por cierto un sacerdote venezolano está ahí, que se llama Pedro Freites, sino que en adición fue el Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur de los Estados Unidos es el que ejerce una acción, es la que realmente atiende, vigila, observa toda América Latina. Esto indica de que hay, unido a las sanciones, las que han impuesto últimamente, más las que vendrían ahora, indica que hay un plan de ruta. Y yo creo que tú vas a haber notado que en varias oportunidades el vicepresidente Pence dijo, con nuestros aliados, lo dijo 3 veces, con nuestros aliados. ¿Quiénes son los aliados? Ahí está México, ahí está Brasil, ahí está Argentina, ahí está Perú, ahí está Panamá, ahí está Colombia. O sea, él todo el tiempo en el fondo estuvo rematando de que esta no es simplemente una acción de los Estados Unidos, que es una acción regional, que esto nos afecta a todos. Finalmente, muchos países han entendido que el desborde de la tragedia venezolana los afecta a todos y que Venezuela sí es un peligro para la estabilidad y la paz regional. ¿En qué cree usted, doctor Arria, hemos conversado este tema a lo largo de todos estos años en distintas oportunidades? Esta circunstancia, este momento, ¿qué lo diferencia para usted de años anteriores? Diferencia para mí lo que ha sido la reacción de nuestro pueblo, de nuestra gente. Lo que sucedió el 16 de julio para mí fue algo tan contundente, motivante, energizante. Lamentablemente, internamente han descuidado esa parte. La otra parte es que tenemos la administración norteamericana como nunca se ha pronunciado. Al mismo tiempo, un cambio en Colombia, más que trascendente. Un cambio en el Perú, un cambio en Argentina. O sea, el cuadro latinoamericano cambió. Y de la noche a la mañana Maduro intentó, por ejemplo, anteayer, convocar al CELAC y no pudo ni siquiera lograr que 2 o 3 países aceptaran participar. Sabe que en la OEA está perdido, ya forma parte como violador de la Carta Democrática Interamericana, la Comisión Europea. Y finalmente el mundo ha apreciado que Venezuela es un país que ha sido secuestrado por pandillas de narcotraficantes y acaban de instalar nada menos que el cártel mayor, que es la Constituyente. O sea, un país atrapado, secuestrado, nada menos que por narcotraficantes colombianos, mexicanos, venezolanos, rusos, búlgaros. En Venezuela hay más, en el fondo, de lo que nunca hubo en Colombia. La diferencia de los narcos nuestros es que los narcos nuestros están en el gobierno, ocupan posiciones de presidente, vicepresidente, ministro, gobernadores y cúpula militar. Esto, Idania, nunca se había dado. El mundo nunca ha visto ni eso, ni ha visto que persigan a 13 o 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hoy en día están evadiéndose para no ser apresados por este régimen. Ese conjunto de circunstancias yo creo que ha sonado una alarma terrible, fuerte, finalmente, ante la comunidad. ¿Cuán importante es el dossier del que habla la fiscal Ortega? Es decir, tengo fotocopias certificadas, tengo pruebas de traspasos de dinero, tengo nombres de compañías. La fiscal sale de Venezuela, no sabemos exactamente. Todo lo contrario. Lo que no tiene ninguna validez es la que ha emitido él. Fíjate que él habla siempre, no habla de la exfiscal, él correctamente habla de la fiscal,
porque la fiscal sigue siendo legítimamente la única que representa al Ministerio Público, porque fue designada por la Asamblea Nacional. No, por lo contrario, la fiscal es hoy, Dania, el más formidable instrumento para develar el nivel de corrupción del régimen. Que este personaje diga que por qué no lo hizo antes ante el sistema de justicia venezolano, donde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano está procesado por 2 asesinatos, te imaginarás que no hay un sistema judicial apropiado en el país. ¿En qué condiciones? Lo que sí estamos seguros es de que estas pruebas las fue sacando con anterioridad. Tenemos que recordar que ella fue a Brasil cuando se inició el escándalo de la operación Lava Jato, Lavacarros en Brasil. Ella viajó a Brasil a entrevistarse con la autoridad. Gracias, Dania. Es una tarde complicada y llena de noticias, ¿no? Así es, una tarde complicada, llena de noticias y con Venezuela en primera página. Yo comenzaría preguntándole, doctor Arria, ¿carece de validez, como decía Tarek William Saad, lo que la fiscal Luisa Ortega pueda decir en este momento?